fuerte. La palabra de Dios siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo de aprender. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 40. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 40. A lo que lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Puede sentarse. Fíjense, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, hablándole a un pueblo, diciéndole: el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Sí o no? Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da un vaso de agua a uno de estos pequeños, fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Quiero hablarle en esta tarde recibiendo un manto espiritual. Dile al que tiene a tu lado: recibiendo un manto espiritual. El manto espiritual, escuche bien, el manto espiritual se refiere a una protección. ¿Qué significa un manto espiritual? Protección. Se refiere a una protección, cobertura o una autoridad que Dios otorga a una persona o a un grupo. Esto es lo que habla la Real Academia Española de un manto espiritual. Se refiere a una protección, a una cobertura o autoridad de Dios otorgada a una persona o a un grupo de personas. Puede simbolizar la unción del Espíritu Santo, la autoridad profética o la gracia divina. Esto es lo que significa un manto espiritual. Es una protección, es una cobertura que Dios le otorga a una persona o a un grupo de personas y que simboliza la unción del Espíritu Santo y la autoridad profética y la gracia divina que Dios le ha dado a esa persona. ¿Sí me explico? El significado más común del manto espiritual incluye, número 1, protección y cobertura. ¿Qué es un manto espiritual? ¿Cuál es el significado de un manto espiritual? Número 1, protección y cobertura. Es la protección o la unción del Espíritu Santo sobre una persona para proteger y dar cobertura a un grupo de personas. ¿Sí me explico? El manto puede representar la cobertura divina. Siempre que hay un manto, siempre que hay una unción sobre alguien, es divina. Viene de parte del Espíritu Santo. Es una unción en un hombre o una mujer o en un grupo de personas que es dada por el Señor. ¿Para qué? Para protección y para brindar cobertura. ¿Sí me explico? Protegiendo a las personas de influencias negativas y peligros. Sobre alguien que está en la unción, sobre alguien que está en la, simboliza el fuego del Espíritu Santo para proteger, para dar cobertura, es a las personas de
de las influencias negativas o peligrosas. Siempre que hay alguien que tiene un manto espiritual, que tiene una unción espiritual, es para proteger y para brindarle cobertura sobre influencias negativas y peligros. ¿Por qué? Porque esa persona está orando. ¿Por qué? Porque esa persona está intercediendo. Podemos ver el caso de Abraham cuando intercede, cuando clama por su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque era la cobertura de Abraham sobre Lot y eso lo cubrió de influencias negativas y del peligro. Igualito pasó con Moisés. Dios le dice a Moisés: voy a destruir a esta nación y te voy a dar un pueblo nuevo. Inmediatamente la intercesión, la cobertura espiritual que estaba sobre Moisés pudo proteger de influencias negativas y de peligro a la nación. Por eso es lo importante de una cobertura espiritual. Por eso es lo importante de un manto espiritual. ¿Por qué? Porque hay protección y hay cobertura. Cobertura y protección de qué? De influencias negativas y de peligro. ¿Sí me explico? Número 2. Unción y autoridad especial. ¿Qué significado tiene un manto espiritual? Es una unción y autoridad especial sobre alguien. Es una unción que Dios delega y le da la autoridad a una persona especial. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Él llama a alguien, lo prepara, lo capacita y lo envía, automáticamente Él le da una unción y una autoridad especial para delegar funciones y trabajar en lo que Dios quiere que trabaje en el propósito del reino. Por eso lo importante de un hombre con unción y autoridad especial dada por Dios. No quiere decir que la iglesia no tiene autoridad. Toda la iglesia tiene autoridad. Pero para eso Dios delega a alguien que le da una unción especial y una autoridad especial para que le pueda brindar cobertura espiritual a un proyecto, a un propósito de Dios para el reino. Amén. También puede simbolizar la unción del Espíritu Santo, la autoridad profética o la gracia divina que Dios otorga a una persona para realizar un ministerio o una tarea particular. Dios le da el Espíritu Santo, la gracia divina, para que un hombre o una mujer puedan realizar un ministerio o una tarea particular. Nadie que Dios envía para un ministerio, para una tarea particular, le brinda la unción y le brinda una autoridad especial. Y todos los que están a su alrededor, esa cobertura espiritual los va a arropar, porque esa persona tiene la unción del Espíritu, tiene la autoridad delegada por Dios para cumplir con dicho ministerio, para cumplir con dicha tarea. Por eso es lo importante de tener una cobertura espiritual, un manto espiritual. Nadie que está ejerciendo un ministerio, nadie que está ejerciendo una responsabilidad dentro del reino sin tener un manto espiritual, una cobertura espiritual, no tiene autoridad legal de parte de Dios. Porque para ejercer un ministerio, para ejercer una tarea particular, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Tiene que tener una autoridad legal, una autoridad entregada por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Número 3. Unción para una responsabilidad. Alguien que tiene un manto espiritual, una cobertura espiritual, tiene una unción para una responsabilidad. Por eso es lo importante de tener una cobertura espiritual. Por eso es lo importante de tener un manto espiritual. Porque el Espíritu Santo es quien le da la unción, es quien le da la responsabilidad para ejercer el ministerio, para ejercer la tarea que le ha entregado. Por eso Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó. ¿Quién entrega los ministerios? ¿Quién entrega la responsabilidad? ¿Quién entrega la unción? A ese hombre o a esa mujer viene de parte de
eso tiene una unción para una responsabilidad. Se le mete por los huesos. No piensa en otra cosa sino en la responsabilidad que le entregó el Señor. Y tiene una unción especial para ejercer esa responsabilidad. En ocasiones, el manto se refiere a la transmisión de autoridad o responsabilidad. Escuche bien esto, iglesia. Para los que se le entregan responsabilidades y autoridades dentro del ministerio, está el hombre de Dios, está la mujer de Dios, ejerciendo el ministerio y la tarea que se le fue entregado, y tiene una unción para una responsabilidad. A ellos se les da para transferir autoridad o responsabilidad. A usted se le puede transferir una autoridad, se le puede dar una responsabilidad con un manto espiritual, con una unción espiritual, con una cobertura espiritual, para que usted pueda ejercer el trabajo, para que usted pueda ejercer la responsabilidad que se le ha entregado. Como en el caso de Eliseo cuando hereda el manto de Elías. Y más adelante vamos a hablar de esto. Elías le entrega una responsabilidad, Elías le transmite una autoridad a Eliseo. Y Eliseo agarra ese manto, Eliseo agarra esa cobertura espiritual para ejercer el ministerio profético que él iba a ejercer. Pero no me voy a meter ahí todavía, porque voy a hablar de él más adelante. En resumen, el concepto del manto espiritual transmite la idea de una protección. ¿Qué transmite la idea de un manto espiritual? Una unción especial. Una autoridad divina que Dios otorga a aquellos que Él ha llamado a un servicio particular, a una vida de santidad. Resumiendo todo esto de lo que es un manto espiritual, es que usted está siendo protegido. Usted está recibiendo una protección divina. ¿Por qué? Porque al hombre y a la mujer que le han entregado una responsabilidad está de madrugada orando por protección por usted. Está orando para que usted le vaya bien en la vida. Está orando para que su hogar se restaure. Entonces eso te está brindando ¿qué? Protección por medio de un hombre y una mujer que está orando de madrugada. Mientras usted está durmiendo, el hombre de Dios, la mujer de Dios están clamando, están orando. Está brindándole protección a usted. ¿Qué más le está dando? Una autoridad divina para librarlo de las influencias negativas, para librarlo del peligro. Porque de repente usted no se paró a orar o se olvidó de orar. Pero el hombre de Dios, quien tiene el manto espiritual, quien tiene la protección espiritual, sí está orando por usted. Sí está clamando por usted. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedió con Pablo? Dile al que tiene a tu lado, ¿qué sucedió con Pablo? Con este manto espiritual. El apóstol permaneció 3 años y medio en Corintio. ¿Cuántos años permaneció en Corintio? 3 años y medio. Enseñó, impartió y dio su vida por entero en Corintio. Sin embargo, los corintios no crecieron ni maduraron. Es decir, se quedaron niños espiritualmente hablando. 3 años y medio el hombre de Dios, quien tenía el manto espiritual, enseñando, impartiendo enseñanza, dando su vida por entero a los corintios, y ellos se quedaron niños espiritualmente hablando. ¿Por qué pasaría esto, verdad? ¿Por qué pasaría 3 años y medio el hombre de Dios enseñando, impartiendo la palabra del Señor, dando su vida por el ministerio para que el corintio creciera, pero ellos se quedaron niños espirituales? Alábelo.
La razón fue que ellos no recibieron el manto de Dios que estaba sobre Pablo. Por eso no crecieron. Y por eso hay gente dentro de la iglesia que no crece. Porque no reciben las enseñanzas. Porque no reciben las imparticiones. Porque no reciben la protección divina de parte de Dios a través del hombre y de la mujer de Dios. Gloria a Dios. 3 años y medio Corintio. Teniendo a uno de los hombres más importantes después de Jesucristo. Pastor, ¿y a dónde dice eso? Lo dice aquí en la palabra del Señor. Hechos, capítulo 18, verso 3. Dice: y como tenían el mismo oficio que ellos, que eran hacer tienda de campamento, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. ¿Qué hicieron los corintios? Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Maestro, y este texto lo toma la gente para decir: pero es que Pablo trabajaba con sus propias manos. ¿Sabe por qué Pablo trabajaba con sus propias manos solamente en Corintio? Porque usted va a Romano, usted va a Tesalónica, usted va a Macedonia, usted va a Atenas, usted va a Efesios, y Pablo no trabaja. Pablo solamente se pone a trabajar en Corintio porque se estaba pasando necesidades. ¿Por qué? Porque los corintios no lo recibieron. Los corintios lo que hacían era insultarlo. Los corintios lo que hacían era rechazarlo. No aprovecharon el manto espiritual que estaba en el hombre de Dios. Entonces la gente agarra y dice: Pablo trabaja flojo. Pero mientras Pablo trabajaba, no se podía dedicar por completo a la obra del Señor. Y le restaba el tiempo para poder dedicarse a la oración, al estudio de la palabra de Dios. Y fíjense que ahí después dice: Pablo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dedicó por completo al ministerio. Pero igualito lo rechazaban, igualito hablaban de él, igualito murmuraban, igualito le decían cosas. Y se quedaron 3 años y medio pequeños espiritualmente. Ahora vamos. Sin embargo, el mismo apóstol estuvo en Tesalónica 3 meses. ¿Cuántos meses estuvo en Tesalónica? 3 meses. Y ahí lo recibieron como el hombre de Dios. ¿Cómo lo recibieron en Macedonia? ¿Cuántos meses estuvo? 3 meses. Y su mensaje lo acogieron como la palabra de Dios. ¿Qué hicieron con la palabra que Pablo hablaba? Recibían la impartición, recibían la enseñanza. Vieron que Pablo era un hombre de Dios. Vieron que Pablo tenía una unción especial. Vieron que Pablo decía algo y el Señor estaba con él. Y los de Macedonia dijeron: aprovechemos esta oportunidad. Tenemos a un hombre de Dios. Vamos a recibir la impartición. Vamos a recibir la enseñanza. Vamos a apoyar a este hombre para que se levante una iglesia poderosa en el reino de los cielos. Por eso los tesalonicenses sí crecieron. Escuche bien, los tesalonicenses sí crecieron, maduraron y evangelizaron toda Macedonia. 3 meses duró Pablo. Y sus discípulos se ganaron toda Macedonia para Cristo. Porque recibieron la impartición dada por Pablo. ¿Dónde dice eso? Aquí vamos a la palabra de Dios. Se me perdió la cosa. Hechos 21. Una vez terminó el alboroto,
Pablo llamó a los creyentes para darle algunos consejos. Luego se despidió de ellos, se fue a Macedonia, visitó todos aquellos lugares, animando mucho con su palabra a los hermanos, y después llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Y usted lee el capítulo 20, todo el capítulo 20, y se da cuenta todo el trabajo que Pablo hizo en Macedonia en 3 meses. Fundó iglesia en Macedonia por 3 meses. Porque el pueblo recibió al hombre de Dios. El pueblo recibió la impartición, la enseñanza. Se dieron cuenta que este hombre tenía un manto espiritual. Se dieron cuenta que este hombre, cuando oraba, Dios lo protegía. Y no a él, sino a los que estaban con él. Los libró de influencias negativas, de peligros de muerte, porque el hombre de Dios estaba con ellos. Porque a veces no crecemos, porque no recibimos el manto, porque no aceptamos la cobertura, no enseñamos que no aceptamos las enseñanzas del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Se cansan de enseñar, se cansan de impartir. Ven todo el proceso que el hombre de Dios, la mujer de Dios ha recibido, y parece que no lo toman en cuenta. Y después quieren crecer, después quieren orar, después quieren... Hermanos, si el hombre de Dios no lo aceptan, Dios no va a recibir eso que usted le quiere pedir a Dios. Porque si usted no respeta ni honra al hombre de Dios puesto por Dios, ¿cómo vas a respetar y a honrar a Dios si no lo has visto? Aleluya. Si no te sujetas a la autoridad espiritual que Dios te ha puesto, tu Padre espiritual. Después vas a ir a Dios a decirle a Dios, y Dios te va a decir: papi, mami, si no te sujetas al hombre, si no te sujetas a la mujer que Dios te ha puesto, que yo te he puesto, ¿cómo tú crees que me vas a sujetarte a mí? Si no me has visto. Aleluya. Alábelo. Gloria. Permiso para beber algo. Ahora la pregunta es: ¿cómo recibir los beneficios de un manto? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo recibir los beneficios de un manto? Porque los mantos espirituales tienen beneficios. La cobertura espiritual tiene beneficios, ¿sabe usted? Y se lo voy a enseñar por las escrituras, para que no digan: este hombre me está metiendo gato por liebre. Primer beneficio que recibo de un manto: reconocer el manto. ¿Cómo recibo un beneficio? Reconociendo ese manto, reconociendo esa cobertura espiritual. Dile al que tiene a tu lado: recibiendo un manto, reconociendo la cobertura espiritual. Amada iglesia, el beneficio de recibir un manto es que usted lo reconozca. Si usted no reconoce ese manto, si usted no reconoce esa autoridad, usted no va a recibir beneficio del hombre y de la mujer de Dios. Ahora, ¿qué es reconocer el manto? ¿Cómo es reconocer el manto? Comparando a Corintio con Macedonia. Los corintios no recibieron beneficio porque no reconocieron el manto. Los macedonios recibieron el beneficio porque reconocieron el manto. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos reconocer un manto? El manto significa, o reconocer ese manto significa entender que el líder es la persona que Dios ha elegido para que sea un maestro sobre nuestras vidas. ¿Cómo reconozco un manto? Entender que el líder, entender que los pastores, entender que el maestro es la persona que Dios ha elegido para que sea nuestro maestro en nuestras vidas. Es la persona que nos lleva a recibir nuestra herencia.
¿Quién es la persona que te lleva a recibir tu herencia? Y debemos aprender de él y seguirle. ¿Cómo recibo el beneficio del manto que está sobre los pastores? Seguilo. Es la persona que nos llevará a recibir nuestra herencia, con nuestras enseñanzas, con las imparticiones, con las oraciones, con los consejos. Ese hombre o mujer será el recipiente que Dios usa para derramar sobre usted la unción. ¿A través de quién se derrama la unción, hermano? A través de los ministros, de los hombres y mujeres que Dios ha escogido para representar una iglesia. Ellos van a hacer lo que van a que se derrame la unción sobre usted. Usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede leer las escrituras, pero esto es cuando el hombre o la mujer de Dios derrama la unción sobre usted, porque es Dios con el hombre y el hombre con Dios en la montaña que le da las directrices, le da los códigos para desatarlo al pueblo. ¿Y sabe cuál es el problema cuando usted murmura del manto? ¿Sabe cuál es el problema cuando usted no recibe un manto? Que usted se llena de lepra. ¿Qué le pasó a María y Aarón? Ah, que solamente Dios habla por medio de Moisés, no puede hablar por medio de mí. Yo también oro, yo también ayuno, yo también estoy metido con las cosas del Señor. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Apártame a Aarón y a María. Aarón se salvó porque era sacerdote. Lo alcanzó la misericordia. Pero a María tuvieron que sacarla del campamento llena de lepra. Entonces, fíjense, iglesia, cuando no reconozco un manto, ¿qué beneficio me trae? Y el otro beneficio cuando yo reconozco un manto. Ese es el hombre o mujer. Será el recipiente que Dios usa para derramar sobre usted la unción, para desatarlo en su propósito o destino, y para que usted también pueda fluir en la misma unción o mayor unción. Se encargó Elías de que su ayudante fluyera en la misma unción o mayor que la de él. Se encargó Elías que de Eliseo recibiera la unción. Aló, ¿estamos aquí? Amén. Pero porque Eliseo reconoció el manto. Eliseo dijo, este es el hombre que me va a dar la unción. Este es el hombre que me va a llevar a otros niveles. ¿Y qué hizo cuando Elías le dijo, sígueme? Fue y vendió, rompió el arado y con los bueyes hizo sancocho, dándole a entender al pueblo que él no iba a trabajar más, porque se iba detrás de su profeta, del hombre de Dios, del que lo iba al que le iba a dar la unción, el que lo iba a llevar a nuevos niveles. Gloria. Pero como esto no es pura palabrería, hay que ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Mateo, capítulo 4, verso 18. A mí se me olvidó decirle, ¿no? Antes de comenzar, Dios me dijo, esto no es para todos. Muy pocos van a entender este mensaje. Allá yo vengo con una expectativa realista. No voy a salir de aquí frustrado, sino bendecido. ¿Saben por qué? Porque a mí el apóstol Carlos Blanquicé me enseñó en estos días y me dijo, tú eres el responsable de enseñarle a la iglesia, para que ellos puedan recibir el manto, para que ellos puedan recibir la autoridad espiritual. Por eso digo, esto no es para todo el mundo. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Cuántos hermanos vio? Dos. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar. ¿A dónde estaban echando la red? En el mar. Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. ¿Qué hicieron? Reconocieron la autoridad en Jesús. Reconocieron el manto espiritual que había en Jesús. Ellos pudieron haber dicho, no Señor, yo sigo en mis negocios. Pero ellos vieron algo más poderoso. Gloria. Que los peces, que las redes, que los barcos. Ellos dijeron, este hombre nos va a convertir en pescadores. Este hombre nos va a llevar a otros niveles. Por eso yo dejo, por eso yo reconozco el manto que hay sobre este hombre. Y lo siguieron al instante. No dudaron. ¿Será o no será? Entonces, amada iglesia, el primer beneficio para recibir un manto espiritual es que usted tiene que aceptar, reconocer ese manto. Pedro y Andrés inmediatamente lo aceptaron. Y después vemos la historia de Pedro, que en un solo discurso que se dio, se convirtieron más de 3,000 personas. Después vemos a un Pedro que por donde caminaba y le ponían los enfermos, la sombra de Pedro sanaba. ¡Aleluya! Pero no era Pedro, era la unción que estaba en medio de Pedro, porque Jesús lo llevó a niveles espirituales. Entonces, usted quiere fluir en una unción, reconozca el manto espiritual. Amén. Reconozca al hombre que lo va a llevar a recibir la unción. Gloria. Reconozca a la mujer que te va a llevar a la unción. Aleluya. Reconozca al maestro que te está enseñando para que tú vayas a otra unción. Gloria. Pero si usted no reconoce los hombres y mujeres que Dios ha puesto en esta iglesia, usted no va a crecer. Eso fue la diferencia entre los Corintios y los de Macedonia. Segundo beneficio, recibir el manto. Dile al que tiene a tu lado, recibe el manto. Vamos, pero dígaselo, recibe el manto. Allá queda de parte suya si lo recibe o no. Tenemos que recibir a ese hombre como el ungido de Dios. Tenemos que recibir a esa mujer como la ungida de Dios. Y entender que su mensaje es la palabra viva de Dios. Reconocer que cada consejo, cada palabra viene de parte de Dios. Por eso yo debo recibir ese manto. Por eso yo debo recibir ese consejo. Para poder caminar en ámbitos espirituales. De esto tengo yo un montón de testimonios. ¿Saben? En una oportunidad no recibí el manto de mi pastor. Y fui a predicar una de las mejores campañas que he predicado. Paralíticos levantados, una mujer de cáncer sanada. Pero después la influencia del mal y los demonios vinieron a mi casa. ¿Por qué? Porque yo no recibí el manto de Dios, que era el hombre de Dios. El hombre de Dios me dijo, no vayas, no prediques, no es el tiempo. Pero como a veces nosotros creemos que las sabemos todas, me lancé a mi campaña. Y tremendo mensaje, tremendo lo que Dios hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero no me cubrió a mí. Porque la oración del hombre de Dios, Dios le había dicho al hombre de Dios, no lo dejes ir. No dejes que vaya, dile que no. Pero cuando no recibo el manto,
no hay beneficio de ese manto. ¿Y qué me pasó? Me robaron, se me llevaron todo. Señor, la gloria, Señor, los enfermos, ¿qué pasó aquí? No hay cobertura, ¿qué? Las consecuencias de no recibir un manto. La consecuencia de no recibir un consejo de un hombre, de una mujer de Dios, que están doblando rodillas, que están ayunando, que están estudiando, que está orando por usted. Y cuando te da un consejo no lo quieras recibir, no hay beneficio en ese manto. Ay, Dios mío, alábelo. No obstante, es importante entender que el hombre ungido por Dios también tiene debilidades. Y también tiene fortalezas. Así que no podemos pretender que sean perfectos para recibirlos. No espere recibir algo de mí en una perfección absoluta. No espere recibir del maestro, del pastor Guillermo. No espere recibir de la pastora. Porque somos hombres y mujeres con debilidades, pero también con fortaleza. Amén. Pero a ti Dios te manda a recibir ese manto. Gloria. A ti Dios te manda a recibir ese consejo. A ti Dios te manda a recibir esa cobertura. Gloria, aleluya. Segunda de Reyes 4:8. Miren lo que le pasó a esta mujer, la tsunamita, por recibir el manto de Dios. Amén. Fíjense, les pongo este texto para que ustedes vean cómo el beneficio del manto espiritual en Eliseo cubrió toda su casa. Porque recibió al hombre de Dios. Un día en que Eliseo pasó por Sune, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia. ¿Cómo lo invitó? Con mucha insistencia. A que pasara a comer. Y a veces viene el hombre de Dios por ahí, ni agua le dan. ¿Qué beneficio vas a recibir? Allá viene el pastor, vamos a escondernos. Allá viene la pastora, vamos a escondernos. Mire lo que hizo esta mujer, una mujer importante. Y usted se ríe, pero es una realidad. Ella dijo, ahí viene el hombre de Dios. Y con tanta insistencia, le insistió tanto al hombre de Dios, que pasase a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, cada vez que el hombre de Dios pasaba por allí, se quedaba a comer. Vamos a esconder el café, vamos a esconder la comida, vamos a esconder todo y decimos que no hay. Esta mujer importante más bien le insistía al hombre de Dios que entrara a su casa a comer. Entonces ella le dijo a su marido, la mujer le dice a su marido, no al de usted, al de ella: mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Le dijo al hombre de Dios: mira, este hombre cada vez que entra, cada vez que come, este es un hombre de Dios. En este hombre hay algo especial. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Y no es cualquier cuarto que le vamos a construir. Le pondremos una cama. Esto tiene su simbología. Lo que pasa es que no puedo entrar ahí por tiempo, pero invito a que usted lo pueda leer. Lo que simbolizaba una cama, lo que simbolizaba una mesa, lo que simbolizaba una silla y una lámpara. Gloria. O sea, el hombre de Dios estaba equipado. Aleluya. La mujer le dijo: hay que prepararle un aposento a este hombre. Y no es cualquier aposento, hay que prepararle algo bueno. Gloria. Porque en este hombre hay un manto espiritual. Gloria a Dios. Así cuando él venga a visitarnos podrá quedarse allí. La mujer no podía tener hijos,
El manto espiritual que estaba en Eliseo le profetiza un hijo, le da un hijo, después viene la muerte, la mujer va donde el profeta, le dice, tú me diste el hijo, tú me lo sanas. La cobertura espiritual que estaba en Eliseo hizo que el muchacho resucitara, hizo que todo fluyera en bendición. ¿Por qué? Porque la mujer reconoció el manto de Eliseo. Y ese es el beneficio que usted y yo tenemos cuando reconocemos un manto espiritual, cuando reconocemos una cobertura espiritual. Que la gente te critique, deje que te critiquen. La bendición es tuya. Amén. La bendición no es del vecino. La bendición no es del diablo. La bendición es tuya. Recíbela en el nombre de Jesús. Romanos 8:16 dice, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Qué hizo el espíritu de la mujer? Se unió al espíritu de Dios. Y dijo, esto es un santo hombre de Dios. Hay que construirle. Para que usted pueda entender esto, tiene que estar en el espíritu. El que esté en la carne no lo va a reconocer. Va a decir, es un vividor. Mantenido. Es un ladrón. Pero el que es espiritual dice, no, esto es un hombre de Dios. No, esta es una mujer de Dios. Oye, yo veo que cuando clama las cosas pasan. Gloria. Yo veo que sus oraciones me cubren. Amén. Entonces el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Amén. Por eso esto no lo entiende cualquiera. Tercer beneficio. Para recibir un manto espiritual. Ay, Dios mío. Agárrese duro en la silla. Honrar el manto. Dile al que tiene a tu lado, honrar ese manto. Manto. El beneficio que recibimos por un manto espiritual es a través de la honra. Cuando honramos a la mujer de Dios, cuando honramos al hombre de Dios. ¿Sabe lo que me decía el apóstol Carlos Blanquicé? Y lo compartía con mi hijo Guillermo. Él cumple en estos días aniversario con su esposa. Bueno, ya está la hermana que tiene a una de sus mamás allá, a la mamá suya, congregándose allá. Al hombre le prepararon un tremendo banquete. Cuando el hombre cumple años le preparan algo bueno. Cuando lo llevan para que viaje, para que salga. No permitan, y él vive ahí mismito cerca de la iglesia, pero no permite que el hombre de Dios se venga a pie de su casa para la iglesia. Y pregúntenle a esas personas que honran para ver si Dios no lo ha bendecido. Gente que tiene tremendas empresas, tremendos negocios. Porque usted cree que el diablo te ataca tanto para que tú honres un manto. Porque él no quiere que tú recibas la bendición. Así es. Pero cuando tú honras al hombre y a la mujer de Dios, cuando yo honro al hombre y a la mujer de Dios, recibo un beneficio de parte de Dios por el manto que ese hombre y esa mujer de Dios tienen. Entonces, ¿cómo recibo un manto y cuáles son los beneficios? Honrando ese manto. La honra se demuestra con obediencia y sumisión. Amén. ¿Cómo recibo la honra o cómo doy honra? Obediencia y sumisión. Obediencia y sumisión. Una campaña evangelística, usted se quedó en su casa siendo líder. ¿Usted está honrando ese manto? ¿Está siendo obediente? ¿Se está sujetando a ese manto? Después, ¿por qué decimos que no recibimos beneficios? Alábelo, denle un aplauso al Señor. Y disculpe que lo diga, pero tengo que decirlo. Gloria a Dios. Habla, Señor. Yo pudiera estar ahorita en mi casa
a la hermana Carlina, a la hermana Janet, mire, encárguense del servicio. Yo me voy a quedar en mi casa llorando y tengo derecho de llorar. Se me murió mi abuelo. Pero yo tengo una responsabilidad. Y yo me voy al servicio. ¿Por qué? Porque yo honro el manto que Dios me ha entregado. ¿Cómo? Con obediencia. ¿Cómo? Con sumisión. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo honro ese manto? Con obediencia, sumisión, verbal y materialmente. Verbal y materialmente. Lo honro con obediencia, lo honro con sumisión, lo honro verbal y lo honro materialmente. No ando hablando de él a la espalda. No ando murmurando, no ando criticando, y siquiera lo hace. Pero usted no va a recibir beneficio de ese manto. Pero cuando usted lo honra verbalmente, cuando usted ama ese manto, cuando usted honra a ese hombre, a esa mujer de Dios, usted está honrando ese manto. ¿Cómo lo puede honrar materialmente también? En el Antiguo Testamento, ninguna persona venía al hombre de Dios con las manos vacías. Vaya al Antiguo Testamento. Vamos ante el profeta Samuel. Mira, métete un chivito ahí, métete una vaquita, métete unos triguitos. No llegaban a donde el hombre de Dios con las manos vacías. Sí, Señor. Siempre teníamos acceso. No porque esto lo necesitara, ni para comprar la unción. Ellos no lo hacían con esta intención, sino por un principio de honra. Es como el hijo con su padre. ¿Por qué a mis hijas le van bien? Mis hijas ahorita están montando tremendo negocio, hermano. Y todo con todo pago, nada fiado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella honra a su papá y a su mamá. Gloria a Dios. Así es. Y ellos reciben beneficio por honrar a sus padres. La otra, mientras está siendo migrante, está construyendo una casa en Perú. ¿Por qué? Porque honra a su papá y a su mamá. Entonces la honra, usted recibe beneficio por ese manto espiritual. Cuando usted dice, voy a honrar al hombre de Dios. Yo no voy a llegar a la casa del profeta. Yo no voy a llegar a la casa de ese manto con las manos vacías. Yo lo voy a honrar. Yo lo voy a bendecir. No quiero que nadie se me mueva ahí sentadito. Tranquilo. Mire para acá. No mire para allá. La Biblia demuestra el poder de la honra. Cuando Dios afirma que si le damos un vaso de agua a un profeta, tendremos recompensa de profeta. ¿Ah? Mamá, quítese eso de ella, estoy grabando. Ya me echaste a perder la grabación. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús dice que le da un vaso de agua a un profeta? Porque el profeta recompensa de profeta recibe. ¿Ah? Lo dijo Jesús, no lo dijo ningún otro hombre. Porque, amada iglesia, usted quiere recibir beneficio, empiece a honrar ese manto que le está dando cobertura a usted. Amén. Lo honra con obediencia, lo honra con sumisión, lo honra con palabras y lo honra con sus bienes. ¿Por qué crecieron los de Macedonia? Y ya vamos a entrar en la palabra del Señor. Porque no solamente lo honraban de obediencia, no solamente lo honraban verbal, no solamente lo honraban, sino que también lo honraban materialmente. Hechos 4:32. Todos los creyentes, que eran muchos, ¿cuántos creyentes eran? Muchos. Pensaban y sentían de la misma manera. ¿Cómo estaban? Pensaba de la misma manera.
Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía a muchos, a todos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a honrar a los apóstoles. Mientras los apóstoles se dedicaban a predicar el evangelio con poder y unción, el pueblo honraba a los apóstoles y el evangelio se expandía. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían más tiempo para ayunar, los apóstoles tenían más tiempo para orar, los apóstoles tenían más tiempo para atender las dificultades de la iglesia, mientras que el pueblo honraba a los apóstoles. Y el evangelio se expandía, el evangelio crecía. ¿Por qué? Porque había una cobertura espiritual que los protegía de las influencias negativas, de los peligros de muerte, de persecución, porque habían hombres que estaban orando, clamando, intercediendo. Pero ellos, los de la iglesia, no veían lo suyo como suyo propio, sino que lo compartían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Aquí hablan de nadie le gusta decir amén. No te metas con el bolsillo. Pero usted quiere recibir beneficio, empieza a honrar. Amén. Gloria a Dios. Dios me dijo, y hoy mi esposa se molestó por esto. Ella me dijo, papi, no te pongo. No, lo tengo que hacer porque Dios me dijo que lo dijera. Y este no es el único, el próximo martes vengo con otro. Gloria a Dios. Porque, iglesia, usted tiene que entender y comprender que usted cuando honra recibe beneficios. ¿Qué me decía Nelson Palomo hoy? No, no ayer. ¿Cuántos meses tiene Nelson por allá? Un mes. Más de un mes, ¿verdad que sí? Un mes. ¿Y quién protege su casa? El Señor. ¿Está sola? Y ahí en ese sector, donde, ay, esta casa está sola. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, lo tomo como ejemplo, como no está, este hombre desde que llegó a este ministerio ha sabido honrarme. Con obediencia, con sumisión, con palabra y materialmente. Ese hombre lo primerito que hace cuando se baja, ahí en los caballitos me llama, ¿dónde estás? Me lleva a su casa a comer. Me trae lo que traiga de por allá. Y me entrega mi diezmo y mi ofrenda. Tome, aquí está. ¿Por qué le estoy enseñando esto, amada iglesia? No por mí, sino por usted. Amén. Porque yo lo que quiero es que usted sea bendecido por Dios. A través de honrar el manto de Dios. A través de honrar a su iglesia, de honrar a su ministerio. Y si se va a poner bravo, póngase bravo con Dios. Aleluya. No había entre ellos ninguno necesitado, porque quienes tenían terreno, casa, los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos los que lo necesitaban de cada uno. No le estoy diciendo vaya a vender su casa y me la dé, no, jamás. Lo que sí le estoy diciendo es que honre al Señor. Honre al hombre y a la mujer de Dios. Segunda de Corintios, donde empezó el problema. 8:7. Pero ustedes, escuchen bien, pero ustedes, así como sobresalen en todo, ¿sobresalen en qué? En todo. En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Procuren también, escuche bien, sobresalir en esta gracia de dar. Exacto. ¿Dónde estaban fallando los corintios? ¿Dónde estaban fallando los corintios? No tenían la gracia de dar. Eran buenos en la fe, eran buenos en el conocimiento, eran buenos en dar amor, pero le faltaba una honra y era la gracia de dar. Un silencio sepulcral. Esto no lo subo para TikTok. No es que esté dándole órdenes,
sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Filipenses 4:14. Les pido que cuando lleguen a su casa puedan leer todo el capítulo de Filipenses capítulo 4. Sin embargo, escuche, Filipenses 4:14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¿En qué participaban los filipenses? En las angustias de Pablo. Ellos reconocían el manto que había en Pablo y lo honraban en sus necesidades, en sus angustias. Y ustedes mismos, y fíjense que ponen filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando él empezó a edificar la iglesia ahí, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿Ah? ¿Quién recibió el beneficio? ¿Ah? ¿Quiénes recibieron el beneficio? Incluso a Tesalónica me ha enviado ayuda una y otra vez para mis necesidades. También los tesalonicenses se metieron en esta cola. Este es un hombre de Dios, hay que honrarlo. No podemos dejar que Pablo se vaya a pie de los guayos a las agüitas. No podemos dejar que el hombre de Dios se venga de las agüitas a los guayos a pies. No podemos dejar que el hombre de Dios pase hambre. No podemos dejar que el hombre de Dios tenga que ponerse a trabajar. Porque necesitamos que el hombre de Dios nos esté cubriendo con oraciones. Necesitamos que el hombre de Dios, cuando vaya a la montaña, salga de nuestro bolsillo, pagarle los gastos para que vaya una semana a la montaña a orar, a clamar, a interceder. Y cuando el hombre de Dios pague, no tenga necesidades, porque la iglesia le recogió una ofrenda para que sustente su casa. Gloria, gloria. Y usted recibe beneficio por ese manto espiritual. Y mire lo que sigue diciendo Pablo. Es palabra de Dios. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Y yo no digo esto para que usted me ofrende. Digo esto para que usted reciba el beneficio. Sino que trato de aumentar, escuche bien, trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ay, Dios mío. ¿Saben por qué Pablo lo decía? Porque él quería que ese pueblo recibiera crédito a su cuenta. Está hablando de una cuenta espiritual. Gloria a Dios. Nadie le entendió. Amén. Que he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. Mira lo que dice Pablo, es una ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Cuando usted honra el manto espiritual, Dios lo recibe como una ofrenda agradable. Dios lo recibe como un sacrificio al Señor. Porque ahí es donde Dios prueba los corazones. En el bolsillo. Y no lo digo por mí, porque ya yo estoy bendecido. Lo digo por usted para que usted reciba esa bendición de parte de Dios. Porque usted también está bendecido. Pero aumente más cuenta de crédito en los cielos.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Por eso que cuando alguien me manda una ofrenda o lo meten en el sobre, yo llego allá en mi casa y le digo: Señor, aumenta más, bendice más, en vida, en salud, en provisiones, porque están honrando un manto. Y cuarto beneficio para irnos: servir al manto. Dile que está a tu lado: servir al manto. El servicio se entiende como una acción de ayuda y asistencia a los demás. ¿Qué es un servicio? Una acción. Es algo que usted va a accionar para ayudar y asistir a los demás. Usted tiene que accionar para asistir a los demás. Usted tiene que empezar a servir en este ministerio. Usted tiene que empezar a servir en este manto espiritual con una acción de ayuda y de asistencia. Cuando usted lleva una silla de esa, cuando usted la limpia, cuando usted viene aquí a la iglesia a limpiar, cuando usted viene aquí a la iglesia a cambiar un bombillo, cuando usted empieza a dar los bloques, la cabilla, el cemento, usted está sirviendo este manto. Porque es una acción de ayuda, es una acción de asistencia a los demás, motivada por el amor y la preocupación por el bienestar de los demás. Cuando usted evangeliza, cuando usted va y le predica al que está a su lado, al amigo, al vecino, es un acto de acción de amor, de ayudar a los demás. No se limite a hacer una simple acción, sino que se convierta en una expresión de fe y adoración a Dios. No es que solamente es una acción, sino que es una expresión de fe y de adoración a Dios. No es que yo voy a accionar para que los demás me vean, no. Acciones por fe, acciones por adoración a Dios y no a los demás. Que usted empiece a servir a Dios con fe, que usted empiece a servir a Dios con adoración a Él. Que cuando usted vaya a las casas de paz, porque está el servicio de un manto espiritual, usted lo puede hacer por un acto de fe y de amor, de adoración a Dios. Esto implica trabajar, sembrar en ese manto. Debo trabajar, debo sembrar, hacerlo sin una agenda escondida. ¿Cómo es esto una agenda escondida? Que mientras estoy aquí estoy haciendo una cosa por allá, para dividir el grupo, para dividir la iglesia. Usted no va a recibir beneficio por parte de ese manto. Usted tiene que empezar a trabajar, sembrar en ese manto, sin hacerlo con una agenda escondida. Usted va a trabajar y va a sembrar en el manto a donde Dios lo puso. Esperar el momento donde Dios te va a sacar, te va a llevar. Y va a ir con una bendición, con una unción especial, con una autoridad especial. Alábelo. Aleluya. Sino amando al hombre, a la mujer de Dios, y el manto que Dios ha depositado sobre él. Tenemos que ir a la escritura para ver quién sirvió a un manto y qué beneficio recibió, ¿verdad que sí? Aquí vamos a hablar de Elías y de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Elías tomó su manto. ¿Quién tomó su manto? Literalmente, Elías tomó su manto. Dile al que tiene a tu lado: Elías tomó su manto, lo arrojó y golpeó el agua. ¿Qué hizo Elías con el manto? El río se dividió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que
me separe de tu lado. Le pregunté a Elías a Eliseo, ¿qué quieres que haga? Porque me ha servido. 3 veces Elías le dijo a Eliseo, me voy al Jordán, quédate aquí y yo vengo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Líbrame, Jehová, de yo de separarme de tu lado. Se fue con Elías para Jordán. Mira, Eliseo, quédate aquí porque me voy a Jerusalén. Líbrame, Jehová, que yo me separe de ti. Yo estoy al servicio tuyo. Yo cargo la maleta, yo cargo la ropa, yo cargo lo que tú quieras, pero yo no me separo de tu manto. Entonces Eliseo le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Te pido que yo herede, una doble porción de tu espíritu. ¿Qué le pidió Eliseo? Una doble porción. Respondiendo Eliseo, te pido que yo, respondiendo Eliseo, has pedido algo difícil. Pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido lo que, de lo contrario, no. Yo te voy a dar la doble porción, pero hay una condición. Si tú ves cuando yo sea separado, recibes el manto. Si no, no. Esto es símbolo de servicio. No se despegó de Elías en ningún momento. Llegó un torbellino y dice que vio carros de caballos de fuego que agarraron en un torbellino y empezaron a levantar a Elías, y el hombre estaba así. Allá va Elías, allá va Elías, Elías, acuérdate del manto, Elías. Lanza el manto que aquí lo estoy esperando. ¡Alto! Me dijiste que iba al Jordán y no te solté. Me dijiste que iba a Jerusalén y no te solté. Aquí estoy esperando lo mío. ¡Gloria! Y ¡Aleluya! cuando Elías lanzó el manto, Eliseo lo agarró. Santo, apodérate. Porque estaba al servicio del manto espiritual del hombre de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo cuando recibió el manto? Hizo lo mismo que hizo su maestro. Golpeó el río y se abrió en dos, y el hombre pasó y dijo, oye, esto funciona. ¡Gloria! Si le funcionó a aquel, a mí me va a funcionar. ¡Aleluya! Y dice que Elías creo que hizo 7, 8 milagros, ¿no? Y dice que Eliseo lo multiplicó aún después de muerto. ¡Gloria! Porque dice que donde lo habían sepultado, un hombre que iba muerto, le pusieron el féretro ahí, y el hombre se levantó y salió corriendo. ¡Aleluya! Por la unción que había en este hombre. ¿Por qué? Porque recibió el servicio de la honra de ese manto. Por eso yo hoy profetizo en el nombre de Jesús que aquí muchos que van a estar al servicio de este manto van a recibir una doble porción de lo que Dios nos ha entregado en este ministerio. Y ya Dios me ha ido mostrando destellos Santo Señor. y balbuceos Santo. de muchos que van a recibir este manto. ¡Aleluya! Santo. Ya hoy hablé con uno y ya le di algunas instrucciones para que comience a recibir ese manto. Y ustedes verán con sus propios ojos lo que yo hoy estoy hablando. Esa persona con la que yo hablé hoy, esa persona va a ser usada poderosamente en tarima. Ese hombre va a ser poderosamente usado para soltar profecías que se van a cumplir. Porque así me lo dijo el Señor. Y me lo confirmó por medio del profeta Moisés. Santo Señor. Éxodo 24:12. Otro ayudante al servicio que recibió una porción.
el Señor le dijo a Moisés. ¿A quién le dijo? A Moisés. Sube al monte. ¿A dónde lo mandó subir? Donde yo estoy. Naguará. Lo mandó subir al monte a donde él estaba. ¿A donde estaba quién? Dios. Allá lo estaba esperando. Y espérame allí. Te daré tablas. Pues yo voy a darte una tabla de piedra en la que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, sube al monte. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. ¿Con quién subió? Con Josué. Con el ayudante, ¿verdad? Que estaba al servicio de Moisés. A los ancianos les dijo, mira lo que le dijo a los ancianos: espérenos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se queda Aarón y Hur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, que se lo presenten a ellos. El hombre de Dios subió al monte. Y su ayudante Josué se quedó en la pata del cerro. 40 días y 40 noches. Mientras el hombre estaba ya recibiendo los códigos del Señor, José estaba allá abajo esperándolo. Y usted no se ha puesto a preguntar qué estaría haciendo Josué allá abajo en la pata del cerro. ¿Ah? Esperando. Nada bien. Y de repente subió un poquito más para allá arriba, ¿no? A ver qué está haciendo. Él me dio que esperar aquí, yo de aquí no me voy. Él me dijo a mí, quédate aquí que yo regreso. Sí, Señor. ¿Cómo es? Obediente. Él me dijo que me quedara aquí. Y aquí no me muevo. No baja, no me voy. 40 días y 40 noches el hombre ahí viendo, allá viene. Hoy allá viene, gloria al Señor. ¡Santo! Gloria. Lo recibe. ¡Gloria! Con gozo, con alegría. ¿Qué beneficio recibió Josué? Unción. ¿Ah? Unción. Unción para conquistar lo que Moisés no pudo conquistar. Cuando usted está al servicio en un manto, usted va a conquistar lo que ese manto no pudo conquistar. Por eso Dios me dijo, tú vas a conquistar lo que otros no conquistaron, porque has honrado un manto espiritual. Por eso usted quiere conquistar lo que los pastores de ustedes no han conquistado. Comiencen a servir. Comiencen a honrar. José conquistó lo que Moisés no pudo conquistar, porque estuvo al servicio. Aleluya. Y después de la muerte de Moisés, llega Josué y toma posesión de su liderazgo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí tienen 4 beneficios de cómo usted puede recibir un manto espiritual. A mí me ha costado lágrimas. A mí me ha costado sacrificio, constancia, para recibir un manto especial de parte de Dios. Y hoy yo le estoy dando a ustedes los beneficios para que usted reciba ese manto. Denle un fuerte aplauso al Señor.